Un nuevo informe de la organización Global Witness reveló que 1.733 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en los últimos 10 años. El 68% se encuentra en América Latina. México es el país más peligroso del mundo para los defensores medioambientales, registrando un aumento significativo en la violencia contra los activistas del país que buscan proteger la tierra y nuestros recursos. Saludamos a Francisca Estuardo, ella es asesora para la campaña de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en Global Witness. Gracias, Francisca, por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América. La situación de los defensores del medio ambiente en la tierra en el mundo en general. Demos un panorama general para ya irnos a nuestra región. Bueno, la organización viene documentando desde hace 10 años la situación de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, sobre todo lo que respecta a los asesinatos. En este sentido, hemos encontrado, como bien dices, que más de 1.700 personas han sido asesinadas en los últimos años. En la mayoría de los casos, estos asesinatos no se dan en un contexto aislado, sino que se dan más bien en la interjección de distintos factores como la impunidad, la falta de independencia de los poderes, regulaciones que son regresivas para la sociedad civil, empresas que son abusivas. Se genera todo un clima que habilita que estos asesinatos ocurran con mayor facilidad y con menores consecuencias, y lo que hace que también sea más fácil de que se repitan en un futuro. Hemos visto que en general, al menos los casos que hemos documentado, las personas que fueron asesinadas antes habían recibido ataques. O sea, no es solamente el asesinato, digamos, es una etapa que va más allá, pero que se podría detener antes si hubiera medidas apropiadas para poder hacerlo. Sabemos que América Latina sigue siendo un foco importante, pero también vemos casos que nos preocupan muchísimo en Asia, por ejemplo, en Filipinas, que sigue siendo un país que aparece una y otra vez en las normas, en estos rankings, y que ahora también tiene un gobierno que es mucho más conservador. Vemos también estas situaciones en India, también vemos en África cómo las personas que son guardaparques y que protegen estos ecosistemas son atacadas mortalmente. Entonces vemos que estos asesinatos, más allá de su sumatoria, son personas, son familias, son comunidades las que se ven afectadas, pero además de eso, vemos que hay patrones que cruzan estos asesinatos en los distintos puntos en los que hemos podido investigar. Claro, Francisca, y como bien lo dices también, si los gobiernos, digamos, y las autoridades le prestan atención y se toman con toda la seriedad estas amenazas que tienen previa estos líderes medioambientales, pues seguramente no llevaría a su lamentable asesinato. Pero ahora sí, vamos a enfocarnos en la región de América Latina y el Caribe, porque de todos estos asesinatos, Francisca, el 68% aproximadamente se encuentran en nuestra región, ¿no? ¿Por qué América Latina y el Caribe sigue siendo la más peligrosa región para los defensores de la tierra? Bueno, América Latina ha sido, como bien dices, consistentemente una región en donde se concentran los asesinatos que hemos documentado. Hay distintas causas o distintos factores que Sí. aceleran esta violencia. Por una parte vemos que es una de las regiones más desiguales del mundo. Esto hace que haya una concentración de los poderes en muy pocas manos, y por el otro lado, muchas personas en una situación muy vulnerable. Y esto lo vemos en distintos planos, pero en la defensa de la tierra y el medio ambiente hace que finalmente las personas que son las más afectadas por la crisis climática son las que menos herramientas tienen para detenerla. Entonces vemos que en América Latina, por una parte tenemos una región que es rica en recursos naturales, por otra parte tenemos una tradición indígena muy fuerte, por otra parte tenemos una serie de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años para reconocer estos sistemas, estos biomas, los ecosistemas, y por otra parte tenemos gobiernos que han encontrado en la matriz del extractivismo una forma de llevar adelante su, entre comillas, desarrollo. Entonces vemos que las personas que están en los territorios no tienen derecho a la toma de decisión, no tienen acceso a los espacios de toma de decisión, y las autoridades desoyen
estas recomendaciones y también las tradiciones que muchas veces los pueblos indígenas tienen y que tienen mecanismos que han sido históricos para poder preservar estos espacios. Entonces, vemos que hay un choque y, digamos, como dos mundos que no se encuentran, que las autoridades que se deberían proteger y deberían ser las garantes de estos derechos, más Sí. bien se encargan de atacar a las personas defensoras. Entonces vemos eso, por otra parte vemos altas tasas de corrupción, vemos espacios cívicos cerrados, vemos mucha penetración de empresas transnacionales que además desde sus estructuras son muy difíciles de mapear y de entender, digamos, dónde reside la responsabilidad. Y vemos también un discurso que es a favor de este tipo de desarrollo sin escuchar las consecuencias que eso tiene sobre los territorios. Porque México, hablando de territorios, es el más peligroso en nuestra región para los líderes medioambientales. Bueno, México ha experimentado un alza de los ataques en los últimos años, eso sí podemos decirlo. Nosotros no podemos decir con certeza que los números que tenemos son los números que existen, y esto básicamente porque existe una falta de registro de los ataques y que los asesinatos se hacen muy visibles. O sea, hay regiones en donde cuesta mucho documentar, hay regiones también a las que cuesta mucho ingresar. Nosotras lo vimos cuando intentamos ingresar, por ejemplo, para documentar el caso de Peña Colorada. La conflictividad de la zona, la presencia del narco, hace que sea muy difícil para las comunidades salir de ahí, para otras personas llegar ahí, conocer lo que está pasando y poder, digamos, involucrarse en un proceso de toma de decisión, de búsqueda de soluciones para estos problemas. Eso lo vemos ahí muy claro. Vemos que hay un porcentaje importante de personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas que fueron atacadas letalmente, y esto también nos da una alarma muy importante sobre la situación en la que se encuentran hoy estas naciones que son que llevan años, que tienen tradiciones y que además lo que buscan es el bienestar, buscan la agricultura a pequeña escala, buscan la autonomía y la soberanía sobre su territorio, buscan preservar su territorio, buscan preservar el agua. Entonces, digamos, son comunidades que más bien quieren ese territorio para poder seguir con su proyecto de vida.